tema que sé que va a ser de gran bendición para todos nosotros. El mundo en general está pasando por la pandemia del COVID. Todos los aspectos que nos dan los noticieros es de una situación económica muy difícil, y nosotros vemos a lo largo de los noticieros muchas denuncias de corrupción, de cómo unos pocos con su corazón ambicioso se están apropiando de lo que le pertenece a los pobres. Pero también vemos gestos muy hermosos de grandes empresarios que en muchos países del mundo han dado hasta el 30% de sus riquezas. Y en general vemos los dos polos, los de la codicia, la avaricia, y también la mirada de la generosidad, de la bondad y del amor y de la misericordia. Hay un tema bíblico que es el que quiero compartirles para que nosotros desde la palabra de Dios podamos descubrir qué nos dice las Sagradas Escrituras, porque es ahí donde muchos entran con grandes angustias, con grandes preocupaciones, primero sobre las finanzas hacia el futuro, y en otros aspectos ese temor a ser abandonados por Dios. Y nuestro tema sé que les va a ayudar muchísimo a superar temores, angustias y a poder descubrir algo que la palabra de Dios nos lo dice grandemente. Y así vamos a llamar el tema: tu riqueza es la misericordia. En el primer libro de los Reyes, en el capítulo 17, nos está contando cómo el Señor provee, cómo el Señor cuida de la vida de Elías. Y en el versículo 9 vamos a tomar el texto sagrado. Levántate y vete a Sarepta de Fenicia a vivir allí, yo mandaré a una viuda que te dé la comida. Elías se puso en camino hacia Sarepta, y al llegar a la entrada del pueblo, encontró allí a una viuda recogiendo leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme un poco de agua en un jarro para beber. Mientras iba a buscarla, Elías le gritó: por favor, tráeme en la mano un trozo de pan. Ella respondió: por la vida del Señor tu Dios no tengo pan, solo me queda un puñado de harina en el jarro y un poco de aceite en la aceitera. Ya ves, estaba recogiendo 4 astillas, voy a hacer un pan para mí y mi hijo, no lo comeremos y luego moriremos. Hasta aquí quiero que nos detengamos un poco en el texto sagrado. Hay varios tipos de pobreza, y la pobreza, digamos, económica, la pobreza física que se ve incluso en la desnutrición de una persona, esa es fácil de verla y es una pobreza grave. Diariamente en el mundo son muchas las personas que mueren de hambre o que pasan hambre. En nuestro país se calcula que hay alrededor de 8 millones de personas que en su vida diaria pasan hambre. Pero cuando ha venido esta pandemia del COVID-19, ha colocado no solamente en Colombia, sino en el mundo más de presente esa situación de hambre, cuando se ha tenido que tener un confinamiento en los hogares para evitar el contagio de este virus. Y entonces se ha colocado más de presente la situación de hambre. Existe también la pobreza cultural, que son las faltas de oportunidades de una buena educación en los diversos campos académicos. ¿Cuántas personas sueñan con una buena educación, pero sus recursos no le dan para acceder? ¿O cuántas escuelas en muchos lugares están mal dotadas, están en una situación de pobreza muy grande? Y entonces esa es la pobreza cultural. Y nuestros países que no invierten lo suficiente en la educación frente a los países más ricos, que son los que más invierten en la educación,
porque saben que en una buena educación está la riqueza. Teniendo una excelente educación, se puede superar la pobreza, como se dice que en la India, en 10 años sacaron ellos 100 millones de personas de la pobreza por invertir fuertemente en la educación y en una educación que responda a la situación del mundo actual. Una educación que ayude no a vivir en torno a lo que no necesitamos, sino que impulse la creatividad, impulse el desarrollo, impulse la mano de obra que el mundo actual necesita y que es la investigación en los diversos campos. Esa es la pobreza relacional, es cuando nos aislamos, cuando no tenemos relaciones sociales con los demás, cuando vivimos desafortunadamente en situaciones que nos colocan en un estado de indefensión. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta esa pobreza. Y la pobreza espiritual, que es cuando las personas no tienen esperanza, se sienten abandonadas en todos los aspectos de la vida que están viviendo. Aquí en este texto sagrado parece como ilógico que Dios vaya a enviar a una viuda a que la sostenga. A lo largo de las Sagradas Escrituras, los más pobres son los huérfanos, las viudas y los enfermos. Por eso es que Jesús, en su mismo evangelio, nos habla de la generosidad de una viuda que fue y echó unas moneditas. Echó lo que tenía para vivir. Entonces aparecen los pobres con un corazón generoso. Los pobres que dan lo que tienen para vivir, lo que les requiere esfuerzo. Aquí aparece también una viuda que dice que lo único que tiene es un puñado de harina en el jarro y un poco de aceite. Y que incluso dice, nos lo comeremos y luego moriremos. Y aquí comienza la enseñanza bien grande de las Sagradas Escrituras. No temas. ¿Qué está comenzando a darnos, a enseñar el buen Dios? Y esa frase, no temas, es cuando nosotros tenemos a Dios como nuestro Padre, como nuestro proveedor, como el dueño del oro y la plata, como el que cuida de cada uno de nosotros, y así como cuida las aves, como cuida los lirios del campo, cuida de sus criaturas, y dentro de esas criaturas, pues nosotros los seres humanos, de una manera más especial. Dice, ve a hacer lo que dices, pero primero prepárame a mí un panecillo y tráemelo para ti, y tu hijo lo harás después. Porque así dice el Señor Dios de Israel, el cántaro de harina no se vaciará, la aceitera de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Ciertamente estaban viviendo una sequía, no se estaba produciendo alimento, las cosechas estaban agotadas, las habían consumido, era una situación de suprema pobreza. Pero hace una promesa el buen Dios, el cántaro de harina no se vaciará, la aceitera de aceite no se agotará hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Nosotros desde nuestra pobreza podemos dar y Dios nunca nos va a faltar. Cuando nosotros damos desde lo que tenemos, y ese dar no necesariamente es dinero, cuando damos nuestro tiempo, cuando colocamos al servicio de los demás nuestras cualidades, profesiones, talentos, cuando damos esa primacía a Dios, Dios nunca nos va a dejar en vergüenza. A lo largo de la vida de la Madre Teresa de Calcuta, fue una mujer que siempre creyó en esa provisión divina.
Yo recuerdo que se lee en la biografía de ella cómo hubo un momento dado en que no había nada para darle a los pobres. Y ella lo que invitaba siempre a sus religiosas era a adorar el Santísimo. De hecho, aún hoy en día comienzan el día con una hora santa de adoración a Dios y con la Sagrada Eucaristía antes de ir a hacer sus labores diarias. Y quizás algunos no lo sabían, ella no les permitía que recogieran ningún tipo de donación para guardar, porque ella siempre decía que Dios proveía para su obra. Esa oración es la que hace que uno siempre tenga esa dependencia divina de Dios. Y esa dependencia divina de Dios no crece en uno la oración cuando uno crece en la abundancia y en la seguridad en las cosas. Crece cuando uno vive situaciones límite, situaciones donde quizás como las que está viviendo el mundo entero, es donde se pone a prueba la generosidad y la confianza en Dios. Miren lo que dice en la primera carta de Timoteo capítulo 1 versículo 6. A los ricos de este mundo, recomiéndales que no se envanezcan, que pongan su esperanza no en riquezas inciertas, sino en Dios, que nos permite disfrutar abundantemente de todo. Que sean ricos de buenas obras, generosos y solidarios. Así acumularán un buen capital para el futuro y alcanzarán la vida auténtica. El que es generoso, el que es solidario, nunca va a quedar defraudado. Cuando se maneja el monedero de Dios, la economía de Dios, ahí se ve que la riqueza es la misericordia. Por eso da un dolor muy grande cuando en estas pandemias en nuestros países aparece la corrupción. Para unos aparece la usura. Esta es la oportunidad de vender los productos a mayor precio. Aquí nos podemos enriquecer. Pero eso les olvida algo. Dice que Dios nos permite disfrutar abundantemente de todo. Podrá estar llena su cuenta bancaria, pero quizás en su corazón y en su vida usted puede tener la pobreza más grande, que es la pobreza relacional y la pobreza espiritual. Porque muchos de los que tienen riquezas viven en el aislamiento más grande social, tan grande que muchos de ellos no pueden ir, como lo puede hacer una persona sencilla, a un lugar público, sino que mandan construir su propio teatro en casa, sus propias diversiones en casa. El aislamiento de los que tienen grandes sumas de dinero y la soledad, 100 años de soledad se le queda pequeñito para lo que tienen que vivir. En cambio, cuando una persona está dispuesta a compartir, dispuesta a vivir la misericordia de Dios, se cumple lo que le dice esto a la viuda. El cántaro de harina no se vaciará, la aceitera de aceite no se agotará hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Pues la Madre Teresa, cuando ese día no había para darle a las personas a las que ella tenía, hubo un paro estatal. Y toda la comida que había allí, dispuesta para repartir a las escuelas, le fue enviada en ese momento preciso. Y cuando uno se habitúa a creer en que la generosidad, oiga bien, que la riqueza de uno es la misericordia, uno ve siempre la mano de Dios, ve la misericordia
de Dios. Entonces es importante que este texto nosotros nos apropiemos de él. Dice que pongan su esperanza no en riquezas inciertas, sino en Dios que nos permite disfrutar abundantemente de todo. Que sean ricos de buenas obras, generosos, solidarios. Así acumularán un buen capital para el futuro y alcanzarán la vida auténtica. Miren cómo en la misma palabra de Dios, si vamos al Evangelio de San Lucas en el capítulo 12, versículo 13, aparece este texto sagrado apropiado para nuestra meditación. Uno de la gente dijo: Maestro, di a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre vosotros? Y le dijo: Atención, guardaos de cualquier codicia, que por más rico que sea un hombre, la vida no depende de sus bienes. ¿Qué está explicando este texto de la palabra de Dios? Algo que es muy común, una ruptura, es decir, una confrontación en la familia por dinero. ¿Cuántas veces no han enterrado a la persona y ya se están dividiendo por las monedas que dejó esas personas? ¿Cuántas personas trabajan incansablemente, no descansan, no saben aprovechar su tiempo? Porque lo único que piensan es acumular, acumular, acumular. Y no saben si la vida la van a perder. No saben a quién le van a delegar esas riquezas. Y dejan de practicar las obras de misericordia. Por eso aquí en este texto se está mostrando una pobreza. ¿Por qué? Porque muchas familias destruyen los vínculos familiares, destruyen las amistades, porque lo único que creen que hay que hacer en la tierra es conseguir plata. Y creen que con el dinero, con eso está solucionado todo. Y el texto sagrado que compartíamos anteriormente dice: no se envanezcan, que no pongan su esperanza en riquezas inciertas, sino en Dios que nos permite disfrutar abundantemente de todo. ¿Cuántas personas tienen muchos millones y enfermedades que aparecen que no pueden encontrar la salud con ninguna capital que quieran invertir? Decía Santa Brígida: prosperar para el injusto es bajar a los infiernos. Oiga bien, prosperar para el injusto es bajar a los infiernos. En cambio, para el que es generoso, el que sigue la orientación divina, las obras de caridad, bendito de mi Padre, vengan a mí, porque tuve hambre y me diste de comer. Estuve desnudo y me vestiste. Es decir, en la economía de Dios, oiga bien, prosperar, es decir, se obtiene bendición aquí en la tierra y se obtiene bendición en el cielo. Por eso en el libro de los Proverbios dice: el alma generosa prosperará y el que da también recibe. Es contrario a lo que nos ha vendido esta cultura del egoísmo, del bienestar, del despilfarro. Es importante que tengamos en cuenta que, oiga bien, Dios es un Dios que nos saca del egoísmo, que quiere que todos los bienes de la tierra son absolutamente para todos los seres humanos. Entonces, nosotros, para llegar a manejar esta economía de Dios, necesitamos 3 virtudes. La templanza. Hay personas que cuando se les pregunta, ¿hace obras de misericordia? ¿Las practica? Dice: cuando tengo.
Y cuando tengo es porque nunca les alcanza, porque siempre están comprando cosas caprichosas, cosas que no necesitan, llenando su hogar, su casa de cosas superficiales. No les duele el hambre y la necesidad de los demás. Entonces por eso se necesita templanza. ¿Para qué? Para que uno pueda vivir con bienestar, pero absolutamente que ese bienestar no sea despilfarro, que ese bienestar no sea avaricia, porque el avaro tiene las cosas simplemente para contemplarlas, ni siquiera las usa, simplemente para decir tengo 100 apartamentos, tengo 10 haciendas, y como muchas veces nosotros decimos tenemos una finquita de 15,000 hectáreas, solo para darle gusto a los ojos, y cuando dan limosna creen que es dar lo que les sobra, la basura que ya no tienen, los muebles que ya no usan y que están rotos y que quieren evitar sacarlos a la basura. No, la generosidad se mide y la misericordia cuando usted da desde lo profundo de su corazón, da su tiempo, da sus talentos y da su tesoro. Estas 3 T. Oiga bien, tiempo, talento y tesoros. De allí que quiero comenzar que tengamos en cuenta esas virtudes. La templanza, la justicia. Hermanos, hay que pagar salarios justos. En esto tenemos que tenerlo en cuenta muy bien todos nosotros. ¿Qué dice la palabra de Dios en Filipenses 4:19? Estoy seguro de que mi Dios proveerá a todas las necesidades de ustedes según su riqueza y generosidad en Cristo Jesús. Es decir, Dios provee y nosotros tenemos que aprender a ser generosos, y generosos desde las mismas personas cercanas. Y debemos como sacerdotes enseñarle a las personas la generosidad, porque a veces como sacerdotes nos da como un cierto temor de explicarle a las personas la importancia de la generosidad y cómo la misericordia es una riqueza. Hay personas que quizás lo único que los va a ayudar en su salvación fueron las obras de misericordia que pudieron haber practicado, porque muchas veces en otras cosas se han podido cerrar. A las personas que tienen dinero hay que enseñarles y hay que hacer un encuentro entre aquellos que tienen abundantemente y aquellos que necesitan unas buenas oportunidades de vida. Por eso un empresario, ¿cómo puede practicar su misericordia? No haciendo los cálculos que da el mundo, las bolsas de valores, sino la bolsa de la economía divina, de ser justo en el pago de los salarios. Hay veces que en nuestras parroquias se tiene a personas que no se les ha enseñado la importancia y se les tiene sin pagarle los salarios justos que se deben hacer. Y sin embargo se saca para el mercado de los pobres, se saca para otras cosas. No, lo primero que nosotros como cristianos tenemos que trabajar es que las personas que trabajan en los diversos servicios se les pueda dar una remuneración. Otra cosa es que ellas quieran donar el tiempo y tengan esa holgura económica para donar el tiempo. Pero si no lo tiene, pues hay que ser generoso con ellas. De allí que, por eso cuando nosotros desde nuestro punto de vista cristiano hablamos del diezmo, el diezmo tiene la visión cristiana, es que el diezmo es para hacer obras de caridad, para ayudar al pobre.
El diezmo es para el sostenimiento de todo lo que es la evangelización y el culto. Por eso es que el diezmo coloca en lo que coloca el diezmo a prueba es el creer en la providencia divina. Nuestra visión del diezmo no es la visión, digamos, de muchos grupos religiosos que piensan que es que yo ahí invierto y esos diezmos quedan en el enriquecimiento de unas personas. No, es para las obras de evangelización, para el sostenimiento de toda la evangelización, pero de todo diezmo que se recibe, se debe hacer obras de caridad. Y en esto ha sido un punto que yo muchas veces se lo he hablado a muchas comunidades que son generosas para pedir y hablar del diezmo, pero no para respetar que de eso se debe hacer obras de caridad. Y esto tengo que ser claro, y ustedes pueden leer cómo el libro del diezmo de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo es un libro estupendo. Le invito a que ustedes lo puedan leer. Él daba muchas enseñanzas, este santo obispo, acerca de eso, y evangelizaba, y Dios siempre proveía. Por eso esa promesa que le hace a esta viuda se ve cumplida en ella. No faltó ni el aceite ni la harina. Entonces, esta virtud, entonces hemos hablado que es importante tener en cuenta la templanza, la justicia y la solidaridad. Muchos artistas, muchos grandes económicamente montan sus fundaciones porque a través de ellas van a librarse de impuestos. A través de ellas van a beneficiar a sus mismos cercanos. No, no puede ser ese un criterio que uno use de astucia. Por eso es que aquí dice, atención, guardaos de cualquier clase de codicia, que por más rico que uno sea, la vida no depende de los bienes. Y les propuso una parábola: la cosecha de un hombre dieron una gran cosecha, y él se dijo, ¿qué haré que no tengo de dónde guardar toda la cosecha? Y dijo, haré lo siguiente, derribaré los graneros y construiré otros mayores en los cuales meteré mi trigo y mis bienes. Después me diré, querido, tienes acumulados muchos bienes para muchos años, descansa, come, bebe y disfruta. Aquí este es el que piensa solo en él mismo, solo en su bienestar. Y eso es lo que ha pasado en muchos de nuestros bancos en nuestro país. Yo recuerdo que una de esas representantes de los bancos decía, no, es que los bancos son un negocio. Lo dijo así, los bancos no son un centro de beneficencia. Y hemos visto este criterio, y los estados por eso deben regular a los ricos. Ellos tienen que pagar unos impuestos más grandes. Y expresar por eso no es de darle a las personas, porque el trabajo es una bendición. No es de un asistencialismo de que cada día se esté esperando que me den el mercado la gente más sencilla. No, al pobre hay que enriquecerlo porque el pobre tiene talento, el pobre tiene cualidades, el pobre no hay que empobrecerlo más como lo hacen muchos políticos manipuladores manejando, que es dándole. No, al pobre hay que decirle que tiene valores, que tiene cosas que dar, que tiene cualidades y puede dar su tiempo, puede dar sus talentos. Por eso el asistencialismo es un daño para la persona. De allí que por eso la solidaridad es un dar enriqueciendo a la persona. Entonces miremos cómo este hombre tenía un plan de vida, pero era un plan donde la vida era solamente natural. De allí que por eso necesitamos el don del Espíritu Santo, de la ciencia,
porque este don de la ciencia es el que nos enseña a relacionarnos con las cosas materiales y es el que nos coloca en alerta cuando nosotros nos vamos apegando de cualquier cosa y se vuelve nuestro tesoro que nos impide avanzar en la virtud y nos impide avanzar en la generosidad. Entonces, este hombre había endiosado lo económico, pero Dios le dijo: necio, esta noche te reclamarán la vida, lo que has preparado, ¿para quién será? Yo recuerdo una vez un enfermo, me invitaron en la ciudad de Bogotá a visitarlo. Y yo iba a visitar a este señor y entonces le había dado un infarto por estrés, por trabajo. Y le estoy haciendo la oración y me dice: padre, es que necesito muy pronto recuperarme para volver a trabajar. Le dije: muy bien, si usted quiere que yo le haga la oración y se quiere sanar para seguir en el ritmo de vida que tiene, no hay necesidad de que le haga oración. Siga con el mismo ritmo de vida, de vivir para conseguir monedas y no cuidar ni siquiera su salud, y espere a ver a quién le delega ese dinero, eso que usted tiene. Su mujer todavía está joven y puede otro disfrutar de esa riqueza, sus yernos o otras personas. Pero nosotros, esta pregunta de aquí, ¿para quién va a ser eso que usted está acumulando? Yo recuerdo que algo doloroso, cuando yo me iba a ordenar como sacerdote, recibí dos consejos, uno de una religiosa y uno de un sacerdote. Lo voy a decir porque para todos puede servir. La de la religiosa: si usted es un sacerdote que busca la santidad, la gente le va a tratar de expresar su cariño dándole dinero. Ojo, no deje que lo que usted aquí reciba, compártalo, délo, porque al sacerdote bueno lo corrompe la riqueza. Y cuando estaba en el retiro para ordenarme, uno de los predicadores dijo lo siguiente, voy a decirlo textualmente: ustedes no tienen que ser tontos como sacerdotes, ustedes tienen que tener sus cosas, ustedes tienen que tener su economía. Y dijo, claro, tienen que también ayudar, pero insistía en el tener, y claro, nosotros tenemos que tener algunas cosas, sobre todo muchos del clero diocesano, lo elemental, lo necesario, porque claro, no somos del mundo, pero estamos en el mundo y tenemos que, como diócesis, como arquidiócesis, tiene que pensarse en alguna cosa que tenga un soporte para la obra de Dios, para la misma evangelización. No puede ser posible que se vaya a hacer algún retiro, y ni siquiera haya para el material didáctico. Nuestras parroquias muchas veces no tienen fondos de cómo manejar una pastoral y eso no es así, eso es incorrecto. Eso, es decir, las cosas tienen que tener el orden divino y en el orden divino para eso se instituyó la generosidad y en la evangelización tiene y necesita recursos. Los medios de comunicación necesitan recursos. ¿Por qué? Alguien dice, pero ¿por qué cobran en un encuentro? Porque el local lo cobran, la luz la cobran, el evangelio es gratis, pero eso requiere de recursos. Y entonces este sacerdote dijo esto, que él tenía una casa, que tenía unos taxis. ¿Sabe qué ocurrió, hermanos? A los pocos días, este sacerdote murió desafortunadamente envenenado. Y yo recordaba el consejo que él había dado. ¿Para quién quedó? Eso que él insistía fuertemente. Y sobre todo esa frase, no sean tontos. No, no es ser tontos, es que es la misericordia
nuestro plan de vida no puede ser, y más en el campo religioso, conseguir plata. Para conseguir plata, metas en otra cosa que sea, pero no puede ser lo espiritual un mecanismo de hacer dinero. El dinero siempre tiene que estar al servicio de Dios, de los pobres y de la evangelización. Entonces, voy a un puntico de cómo dar tiempo, del tiempo. Mire, el verdadero peligro no es el paso del tiempo, sino aprovechar mal el tiempo. El grado que estamos compartiendo del Evangelio de San Lucas en el capítulo 12, versículo 12 y siguientes. Después en el versículo 22 nos habla de la confianza en Dios. Mire, tenemos que entender que no hay cosa humana que le dé solidez, firmeza, seguridad. Lo único que nos da firmeza, seguridad es Dios. Porque ¿cuántas personas en los huracanes, en eventos fortuitos, absolutamente todo se ha ido por la borda? Toda esa riqueza que han acumulado se ha salido por alguna ventana. Y desafortunadamente no sale por la ventana que Dios quiere. De allí que por eso en este Evangelio de Lucas capítulo 12, versículo 32, nos habla del verdadero tesoro, confianza en Dios y generosidad. No temas, pequeño rebaño, que vuestro Padre ha decidido daros el reino. Vended vuestros bienes y dad limosna. Procuraos bolsas que no envejezcan, un tesoro inagotable en el cielo, donde los ladrones no llegan ni lo roe la polilla. Pues donde está su tesoro, allá también estará su corazón. Voy a explicarlo con un ejemplo palpable. Un hombre adinerado, pero generoso, me decía: Padre, yo no necesito buscar riqueza. Yo busco a Dios y Dios me bendice para bendecir a otros. Y me narraba cómo él en su pueblo, un pueblo de Boyacá, él con un grupo de amigos los convenció de que pensaran en las personas, en los ancianos, y sobre todo en los ancianos campesinos. Y construyó con su grupo de amigos un ancianato. Y él sostiene alrededor de 120 ancianos. Sostiene quienes los cuiden, sostiene la alimentación, los servicios, los pagos de todas estas personas. Me decía: mire, a mí me buscan para proponerme los negocios. Es decir, a mí me dan esa oportunidad. Él, a través de ese testimonio, podemos verlo en cantidad de personas que tienen esa disciplina de siempre pensar en la generosidad, la solidaridad. Dirán: ¿y cómo es de ser solidario? Pues ser solidario es que yo aporto para la persona una parte de dinero y la otra coloca su esfuerzo. Porque, como dice el dicho, lo que no cuesta, hagámoslo fiesta. Cuando usted regala, es necesario que la persona coloque algo de su esfuerzo. Y por eso allí dice una frase muy bella que quiero compartirles. El trabajo no hace feliz al hombre, y el hombre no es feliz sin trabajo. El trabajo no hace feliz al hombre, y el hombre no es feliz sin trabajo. Uno es feliz cuando construye algo, cuando tiene algo, pero también eso le ha tocado sudarlo. Por eso los planes de autoconstrucción de vivienda, esos planes son más efectivos que darle una vivienda donde muchas personas hasta prestan su cédula, otro da el dinero y a los pocos meses las están vendiendo y de nuevo pidiendo subsidios a los gobernantes. Mala decisión cuando no se tiene en cuenta lo que nos indica la palabra de Dios.
Vamos a ver, hermanos, la pobreza relacional. Esa pobreza relacional cada día la estamos viviendo más y más. Nosotros necesitamos tener amistades. Nosotros necesitamos generar grupos de apoyo. Leía como en en Canadá, muchos de los templos católicos han ido siendo cerrados por situación económica y otra porque se van desplazando la población católica a otros lugares. Y había una propuesta no religiosa, sino que era una propuesta de algunas personas a los mismos gobiernos para que facilitaran que esos lugares siguieran abiertos. ¿Por qué? Porque los que han tenido la experiencia de vivir en Estados Unidos o en muchos países donde hay inmigrantes de muchas regiones, lo que crea tejido social es la parte espiritual y religiosa. Las parroquias, los grupos, las comunidades. Eso muchas veces no lo ve la sociedad. En nuestros países no vemos que esa es una riqueza cuando usted se encuentra y allí se genera unos grupos de apoyo, unos grupos solidarios, y no solamente apoyo en lo económico, sino apoyo emocional, cuando se va y se visita a los enfermos, cuando se acompaña en las cárceles, cuando se practican las obras de misericordia, no solamente las materiales, sino las espirituales, cuando se da un consejo, cuando se soporta con paciencia a los demás, cuando se está dispuesto a enseñar al que no sabe, cuando se da de lo espiritual. Y eso es una riqueza muy grande. De hecho, hay estudios importantísimos que muestran que las personas que dedican tiempo a servir a los demás viven más años de vida. Esas personas que no se pensionan para irse a acostarse en la casa o a recibir la mesada a final de mes, sino que se integran en grupos de ligas de apoyo al cáncer, se entregan a ayudar en jardines infantiles, que dedican su tiempo a cuidar la naturaleza, a pensar en los demás. Cuando uno está dando vida, dar frutos es eso. Dar frutos, el fruto de un árbol no es para él, el fruto es para los demás. Piensen ustedes de qué se beneficia un árbol de naranja. Él no, su fruto es para los otros. Entonces nosotros también, si ya usted ha logrado una pensión, un retiro y tiene recursos, no se encierre en la casa simplemente a esperar que le llegue la hora de la muerte. Intégrese, vincúlese, haga algo por los demás y se va a dar cuenta que va a obtener salud emocional. Salud que esa no se compra cuando usted se siente feliz de servir a los otros, feliz de enseñar a alguien, feliz de donarse a los otros. Finalmente voy a hablar de la pobreza espiritual. Un corazón endurecido es un corazón que está anestesiado. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9, dice: ya saben ustedes que nuestro Señor Jesucristo en su bondad, siendo rico, se hizo pobre por causa de ustedes, que por su pobreza ustedes se hicieran ricos. Este texto sagrado fue el que motivó a San Francisco de Asís a asumir la pobreza. La pobreza no entendida como miseria, porque hay gente que dice hay que ser pobre, entonces no se preocupa por tener un buen hogar limpio, adecuado, una buena ventilación, una buena iluminación, por mejorar su calidad de vida, sino que el considerarse el pobrecito le redunda en algo. Y en nuestra casa, en nuestras familias tenemos los pobrecitos. Pobrecito, es que él tiene mala suerte, es que a él no le ha ido bien. Y pues ese ser pobrecito le redunda en beneficio porque todo mundo comienza a darle.
Nosotros no debemos empobrecer a las personas. Nosotros tenemos que enriquecerlas. ¿Qué es un corazón endurecido, hermano? El corazón endurecido entre los que no conocen a Dios, pues es una cosa. Pero oiga bien, un corazón endurecido puede ser una persona que no deja que la corrijan, que la orienten, que la guíen. En Proverbios 29:1 dice, el hombre recio a las reprensiones fracasará de improviso y sin remedio. Esa es una pobreza espiritual porque no acepta que lo orienten. Un corazón pobre, no en el buen sentido de la palabra, un pobre espiritual es el que rechaza la palabra de Dios, el que endurece el corazón. Por eso, en Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 8 dice, por eso dice el Espíritu, si hoy oís su voz, no endurezcan sus corazones como ocurrió en la rebelión el día de la tentación en el desierto, cuando vuestros padres me desafiaron y me pusieron a prueba, aunque habían visto mis obras durante 40 años, por eso me irritó. Entonces, ese es un corazón endurecido. Un corazón endurecido es aquel que sabe el terrible daño que hace el chisme y no hace nada por superarlo. No ve quizás las consecuencias y sigue allí. Por eso es muy importante que nosotros en medio del ambiente espiritual no dejemos endurecer el corazón. Porque es más fácil que un impío, uno que no conoce de Dios, cambie de vida, busque la salvación de Dios, que el que está apoltronado, sentado y se siente tranquilo con el corazón endurecido. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. No podemos endurecer el corazón y ser ciegos, sordos al mensaje de Dios. ¿Y qué nos hace endurecer el corazón? El orgullo, el egoísmo, el narcisismo religioso, el creernos que ya estamos santos, el sentirnos seguros. Y mire, cuando uno endurece el corazón, no es libre para amar, no es libre. Por eso es que el Espíritu de Dios es el que nos puede sacar a nosotros del endurecimiento del corazón. También la falta de sanación interior puede incidir en que nosotros no endurezcamos el corazón y caigamos en esa pobreza. Entonces el Espíritu Santo es el que nos libera. Vamos a leer este texto sagrado para finalizar nuestra enseñanza y que pueda ser ese camino para que muchos de nosotros crezcamos espiritualmente. Es de la primera carta de San Juan en el capítulo 4, versículos 11 al 18. Dice así el texto sagrado. Quien odia a su hermano está en tinieblas, camina en tinieblas y no sabe a dónde va, porque la oscuridad le cierra los ojos. Aquí está hablando del endurecimiento de no perdonar. Hay personas que dicen no perdono ni muerto. Y cuando uno tiene odio en el corazón, eso bloquea la bendición de Dios. Esto es fundamental. Por eso nuestro tema se llama Tu riqueza es la misericordia, y la misericordia incluye el perdón. Incluye liberarnos de la dureza del corazón. Es por eso importante que nosotros tengamos en cuenta esto que nos dice el texto de la palabra de Dios. Y sigue diciendo, les escribo, hijos míos, porque en su nombre están perdonados vuestros pecados. Les escribo, padres, porque conocen al que existe desde el principio. Les escribo, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Les escribo, muchachos, porque conocéis al Padre.
Y después en el versículo 15 dice, no amen el mundo. Este mundo aquí es las máximas, los juicios, los criterios. ¿Y cuál es el criterio de esta época? Tener poder. Es el tener y poder. Y hay mucha gente que le interesa más el tener que el poder, que el tener. Porque a través de ello creen que logran más cosas. Dice, quien ama al mundo no posee el amor del Padre. Cuando nosotros tenemos el amor de Dios, tenemos la bondad de Dios, por eso nosotros tenemos la capacidad de dar a los demás. Por eso la pobreza espiritual negativa es cuando no hay sensibilidad, cuando no nos duele el dolor del otro, cuando no hay amor, cuando no hay esperanza, cuando Dios no existe en el corazón de esa persona, cuando no hay virtud, cuando hay un desinterés por todo lo espiritual. Así, queridos de Dios, vamos a orar y vamos a pedirle al buen Dios que Él nos ayude a entender esta enseñanza, a practicarla. Padre celestial, Padre de amor y de misericordia, nosotros te damos gracias por todo lo que nos has dado. Te damos gracias porque tú nos das esa confianza, esa seguridad que nada en la tierra nos va a dar, esa confianza en tu providencia, de que el aceite y la harina nunca faltará, como le dijiste a la viuda. Tú nos das esa confianza en ti y no en el dinero. Por eso cuando damos, estamos también manifestando confianza en ti. Ayúdanos, Señor, a dar el tiempo, a dar los talentos. Ayúdanos, Dios del cielo y de la tierra, a dar también nuestro tesoro. Ayúdanos a tener las virtudes de la templanza, de la justicia y de la generosidad para vivir en ti y vivir como tú quieres. Que nuestro tesoro sea la misericordia. Dios los bendiga. Gracias por haber estado en esta enseñanza y ojalá compártala con los demás. Muchas bendiciones.